Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Radar Político. Un servidor Enrique Arias les da la bienvenida a este espacio diseñado por dos medios de comunicación, Periódico Mi Tierra y Supercable Noticias, para informar, para educar y para concientizar sobre la importancia de un voto informado el próximo 1 de febrero. Hemos contado por acá con la presencia de candidatos a la Diputación y también a la Presidencia de la República. Hoy es el turno de un candidato a Diputación, una persona que busca llegar a la próxima Asamblea Legislativa a partir de mayo del próximo año. Es don Sergio Alfaro, es candidato en el primer lugar por el partido Coalición Agenda Ciudadana, partido que tiene como candidata a doña Claudia Robles, y que bueno, justamente hoy nos acompaña en este espacio. Antes que saludarlo y ya presentarlo debidamente, voy a saludar a mi compañero y codirector del programa, don Rodolfo Bolaños, director de Periódico Mi Tierra. Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, don Sergio, y a todas las personas que nos siguen tanto a través de Canal 5 de Supercable, como de los perfiles de Facebook de Noticias, de Supercable Noticias y de Periódico Mi Tierra. Un gusto estar en Radar Político para conversar con don Sergio, una persona ya más reconocida, que ya ha pasado por el gobierno, por la Asamblea Legislativa, para hablar de diferentes temas y cómo proyecta la coalición Agenda Ciudadana a la zona de Occidente y a la provincia de Alajuela para los próximos 4 años, y las posibilidades de doña Claudia Robles, ¿verdad?, que también fue ex primera dama de la República con don Carlos Alvarado, y que la situación política, lo estábamos hablando antes fuera de micrófonos, es una campaña muy diferente a las que hemos vivido en los últimos años, fría, donde se ha enfocado mucho en la figura del presidente de la República y los poderes, ¿verdad?, y los ataques al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, a la Contraloría. Pero lo más importante es que la gente conozca de primera mano cuáles son esas propuestas de los diferentes candidatos y cómo poder tener un mejor país en los próximos 4 años, porque necesitamos cambiar muchas cosas. Saludamos y damos la bienvenida a don Sergio. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, ya casi noches para todos los que nos escuchan y para ustedes dos que me tuvieron la deferencia de invitarme a este espacio. Muchas gracias y gracias a todos, y quedamos a la orden para las consultas que nos quieran hacer. Efectivamente, soy candidato al primer lugar de Alajuela por la coalición Agenda Ciudadana y pues a sus órdenes, para eso vine. Don Sergio, bueno, para que la gente lo conozca un poco, ya usted fue diputado de la República en un periodo, ha trabajado también como ministro de la Presidencia, ha estado al frente de instituciones estatales, en este caso del Instituto Nacional de Seguros, y también es abogado de profesión. Bueno. ¿Qué lo hace tomar de nuevo la decisión de buscar llegar a la Asamblea Legislativa? Bueno, tenemos por delante una Asamblea Legislativa que va a ser crítica. Probablemente, y la gran mayoría de los analistas coinciden en que tendremos probablemente la Asamblea Legislativa más importante de nuestra historia democrática después de la Guerra Civil del 48. Y creo que la experiencia aporta un grano de seriedad y una dosis de realidad política, ¿verdad?, de ubicación sobre qué puede el Estado hacer, qué puede hacer de inmediato, qué puede hacer con tiempo, qué necesita ser planeado, cómo los cambios abruptos de legislación podrían no ser positivos para el país. Y yo creo que esa experiencia la puedo aportar justamente por esa historia política, digamos, en diferentes espacios, y que me ha llevado a través de mi vida a colaborar en lo político en muchos espacios. Así que creo que es esa experiencia la que considero y hemos considerado para aceptar este reto y tratar de volver a la Asamblea Legislativa para hacer este aporte. Don Sergio, ¿cómo se está reestructurando
porque ustedes prácticamente son el PAC, ¿verdad? La mayoría son PAC, con alguna gente Pues, que se ha unido del otro partido, ¿verdad? Pero ¿cómo ha sido esa reestructuración después de lo que pasó en las últimas elecciones, donde prácticamente se quedaron sin diputados y no participaron prácticamente de la campaña de la elección municipal? Y ahora pareciera que hay como un nuevo aire en el movimiento de ustedes, ¿verdad? Con Claudia Dobles. sí, yo creo que es un aire que va más allá del PAC. El movimiento de la coalición es un movimiento valiente, es un movimiento de unidad en un momento de polarización, un movimiento que busca hacer converger a dos fuerzas políticas en un momento donde lo que estamos viviendo en el país es más bien el ataque, el divisionismo, la pelea, incluso más allá de la mera disputa política, una pelea que va a los calificativos y a una disputa de mal gusto, incluso en algunos momentos. Y yo creo que en medio de ese marco, que dos partidos políticos logren ponerse de acuerdo y logren hacer una propuesta conjunta, es una muestra de madurez política, es una muestra de sensatez, y creo que mucho de ello viene de la mano de nuestra candidata. Doña Claudia es una persona que ha mostrado a lo largo de su vida una sensatez, un pragmatismo importante, y además una fijación de metas y un trabajo constante, muy serio y muy consciente de lo que está construyendo. Y por lo tanto yo creo que el ejercicio va un poquito más allá de los meros partidos que formamos la coalición para generar una propuesta a la ciudadanía que es una propuesta de unidad, una propuesta de convergencia de ideas. Disminuir la imagen del Partido Acción Ciudadana dentro de Coalición Agenda Ciudadana no es una tarea sencilla, es una tarea bastante complicada, dado el caso de que la candidata de ustedes además fue la primera dama, ¿verdad? Carlos. De el Partido Acción Ciudadana, del gobierno del Partido Acción Ciudadana, y además una primera dama muy activa, porque ella digamos, encabezó proyectos importantes dentro de ese gobierno. Dicho esto, don Sergio, ¿qué se ha hablado al interno para tratar de, digamos, venderle a la gente la propuesta como una propuesta nueva? En el último estudio de Demoscopía, ustedes y Liberación Nacional son los partidos que más tienen que luchar contra esa apatía electoral. Entonces, ¿cómo decirle a la gente? Mire, si bien como PAC cometimos errores, ya no somos PAC, somos otro partido, tenemos otra propuesta. ¿Cómo hacer para hacerle entender eso a la gente? Sí, lo primero es que nadie se está escondiendo, ¿no? Somos personas que venimos de dos partidos políticos, que convergemos en esta coalición y que tenemos una propuesta conjunta, claro, una propuesta liderada por una persona que efectivamente fue la primera dama y que justamente es en esa posición donde demuestra sus capacidades de dirigir el país, llevar adelante proyectos grandes, con seriedad estos proyectos y ponerlos en la mesa y dejarlos listos prácticamente para que el gobierno que siguiera pudiera desarrollarlos, ¿verdad? Y sin embargo, pues lo que hemos visto es todo lo contrario, que los archivaron justo cuando más los necesitamos. Y este esfuerzo, doña Claudia, estas capacidades, la gente se las ha visto y la gente se las reconoce. Y aquí no es huir de los partidos políticos de los que venimos, no, aquí el tema es proponer de cara a las necesidades que tiene la ciudadanía, claro, en los próximos años y en las próximas décadas incluso, porque justamente estamos en un momento donde los resultados de esta elección creemos que van a impactar los próximos 30 o 40 años en el país. Por lo tanto, eso es lo que estamos ofreciendo al público. Y lo ofrecemos con seriedad, con humildad, con reconocimiento de que en el pasado estuvimos formando parte del gobierno y siempre que formas parte de un gobierno se hacen algunas cosas bien, otras no salen todo lo bien que uno quisiera, pero lo cierto es que se aportó, se trabajó con seriedad y se hizo un esfuerzo enorme, desde el buen manejo de la pandemia hasta la proposición de nuevos proyectos de infraestructura, la inversión en carretera, la inversión
en Pero infraestructura ¿qué siente, pública, don Sergio, ¿verdad? qué siente que provocó que en 2022 el electorado los castigara tan fuerte? Porque es que, a ver, a ustedes les eliminaron por completo la bancada en la A ustedes asamblea. los dejaron en cuidados intensivos, ¿verdad? Sí, Y eso, no, eso es una respuesta del electorado. ¿A qué cree que se debió? Yo creo que, bueno, en Costa Rica nunca ha habido un partido que repita por tercera vez en la presidencia. Eso es Eso- una eso es cuestión cierto, eso es cierto. histórica y que ha sido así, creo que desde principios del siglo XX, o sea, ni siquiera antes de la Segunda República. Y esta realidad se suma a que el partido tuvo una división interna, y esa división interna impidió digamos, una campaña eficaz. Y eso Ok. no es ningún secreto, es algo que fue visible, que fue evidente, y los ciudadanos evidentemente tomaron decisión. Sí, por eso es optar uno de los hacia otro lado. elementos que Ahora- sumó a ajá. esto. Sí, Ahora, sí. Enrique hablaba de la encuesta que se publicó esta semana, donde Liberación y ustedes aparecen con opiniones negativas, ¿verdad? Muy alto. ¿Cómo cambiar? Porque todavía queda un 50% de indecisos. Esto todo el mundo dice que se va a definir en los últimos días de enero, antes del 1 de febrero. ¿Cómo convencer al electorado para que vuelvan a creer en la propuesta de doña Claudia Dobles, de ustedes como candidatos a diputado, para que voten por ustedes? ¿Cómo van a incidir en esa población que hoy y no saben por quién votar y que... Sí, solo los indecisos. y que es un porcentaje que le puede dar el triunfo a cualquiera, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, eso es clarísimo, y yo creo que ahí está el secreto. Entre el 50 y el 65%, dependiendo de cuál encuesta vea Sí, uno. ustedes ganan por el 50%, 50, digamos 54. Hablemos de 50 para llegar a un consenso. Pero es mucho, es Sí, un sí, porcentaje sí. altísimo. Es un porcentaje muy alto, pero lo cierto es que hay una gran cantidad de costarricenses que están observando, ¿Es cierto? y hay una gran cantidad de costarricenses que están esperando propuestas serias, candidaturas serias, Están leyendo también. están leyendo lo que está pasando en la realidad política, están viendo el espectáculo en el que estamos metidos un día sí y otro también, de choques entre poderes, digamos, de un comportamiento poco adecuado de los actores políticos, y están esperando otra cosa, y yo creo que esa otra cosa es algo que podemos ofrecerle con seriedad desde la coalición, y esa coalición tiene una candidata que también ofrece esas características de seriedad. Ahora, ¿cómo se estructura una campaña política en el ambiente en que estamos? Porque hoy ya no vemos casas club, hoy ya no vemos, porque antes se decía que todos los partidos tenían que tener dirigencia en todos los cantones, ya hoy no vemos eso tampoco, ¿verdad? Usted pasó por cuántos procesos electorales, estuvo con Otón Solís, ¿verdad? Con Luis Guillermo y con Carlos que además Alvarado. eran muy fuertes, y eran que muy uno visibles. observaba de octubre banderas del PAC, banderas de Liberación, de la Unidad, y andaba gente con camisas. Claro, Hoy no claro. vemos, ni siquiera sabemos, digamos, quién es el dirigente de Grecia, de coalición, o quién es el dirigente de Pueblo Soberano o de Nueva República. Ya eso no es como antes, Sí, ¿verdad? así es. Entonces, ¿cómo se estructura un partido así? Yo creo que no es un partido, Sí. es la estrategia. La La estrategia es una estrategia que está centrándose muchísimo en las redes sociales. Yo creo que, recuerdan que antes decían los periodistas, que le decían al público, gracias por permitirnos entrar a su casa esta noche, ¿verdad? Ya eso, nadie le pide permiso a uno, ahora entran al teléfono de uno todas las cosas casi sin conciencia. Claro. Cuando está en ese fenómeno de uno pasar la página y pasar páginas, ahí va viendo y va informándose de cosas, y yo creo que eso ha marcado completamente la política y toda la farándula, todo lo comercial, todo está marcado por esto, y también la política, es natural que Sí. eso sea así. Y yo creo que el trabajo de redes se ha vuelto muy, muy importante, y ahí es donde los partidos políticos están haciendo incidencia y donde están planteando sus principales estrategias. Eso no quita que haya que ir al territorio, y haya que visitar a las personas, Bueno, de hecho, haya que visitar a líderes. Sí, ¿verdad? doña Claudia ha tenido una presencia
me parece bastante fuerte, contundente, es un mensaje muy claro, el de ella en redes sociales. Yo más que preguntarle, porque no quisiera llevar la entrevista, o por lo menos mis preguntas, la vertiente del Ejecutivo, porque uno entiende que evidentemente estas son preguntas que debería responder, digamos, doña Claudia en este caso. Quisiera enfocarme más en el aspecto legislativo de lo que puede plantear coalición. Hay temas sensibles que se han discutido en la Asamblea Legislativa durante estos 4 años, algunos han caminado, otros se han estancado por completo. Hay decisiones puntuales de la Asamblea Legislativa que por diferencias con el Ejecutivo no han fructificado. ¿Cuál va a ser la política que lleve, digamos, Coalición Ciudadana a la Asamblea Legislativa? Temas sensibles, jornadas 4-3, el tema de los empréstitos para apoyar al sector agrícola, el tema de los arroceros y la ruta del arroz, temas como estos que a mí me parece que como significan una división de ideas entre el legislativo y el ejecutivo, en los últimos años no han avanzado nada. Entonces yo quisiera saber cuál va a ser la postura de coalición en esos temas sensibles. Vea, yo incluso me voy un paso más atrás. Hay cosas mucho más básicas que debemos resolver. Por ejemplo, necesitamos urgentemente una ley general de movilidad. ¿Cierto? Okay. Todos estamos presos de acuerdo en eso. Sí. Precisísimos. Que además, perdón que lo interrumpa, le escuché a alguien decir, es el escenario más democrático que existe en nuestro país, porque usted puede ir en un Mercedes-Benz, que no paga aquí, pero no vamos a mencionar la marca, no importa, que cuesta 100 millones de colones, sí, y puede ir en un cacharrito, ahí que apenas camina, Que cuesta 2 millones. ajá, y en la presa estamos los todos. dos están igual. Así es, y justamente buena parte de esto tiene que ver con un rezago, son 2 rezagos, uno es de gestión, sin duda la gestión, digamos, del transporte público ha sido pobre, y tras de eso, después de la pandemia, mucha gente abandonó el transporte público y eso generó un daño sensible a la parte financiera del transporte público, pero lo otro es que el marco regulatorio, o sea, la ley que rige el transporte público es una, la ley que rige los taxis es otra, la ley que rige el transporte en bicicleta es otra, la ley peatonal es otra. Esto no puede ser así, porque la movilidad empieza cuando usted pone un pie en la acera y se termina cuando pone otra vez el pie en la casa, en la noche y regresa, ¿verdad? Y eso que parece ser tan sencillo es muy complicado y es muy complejo porque es diferente para un hombre y para una mujer. Es diferente para alguien que tiene a su cargo Un adulto mayor. cuido o a un adulto mayor, o para quien vaya a ir hasta el otro lado del país o vaya a ir a 300 metros de su casa. Claro. Porque es todo, es la acera, es la parada de bus, es la disponibilidad ya sea de plataformas de transporte o de taxis o de autobuses, y todo esto es un solo marco y debe ser visto como un solo marco. Esto normalmente en los países más desarrollados hay una autoridad única de transporte que vela por todo esto y hay que tratar de lograr un acuerdo nacional al respecto, y esto implica una ley de dimensiones grandes. Y vamos a ver, estamos hablando de un tema muy básico, muy Sí, básico. movilidad urbana. Es movilidad urbana Bueno, y rural. y rural, Y rural, correcto. Porque tenemos el caso de varios cantones aquí en los alrededores, Que están colapsados. no solo colapsados, que ya no hay prestación de servicio en algunas rutas de, Es cierto, de autobús. es cierto. No hay Principalmente servicios en de zonas autobús. alejadas del Valle Central, Es ¿verdad? cierto. Y eso es algo que No, tiene que no, solucionarse. Inclusive en Cartago, pues, Incluso, sí. aquí el ejemplo probablemente más crítico que tenemos en la zona es Atenas, Atenas. que está aquí cerquita, porque el servicio de Atenas a San José puede ser más o menos bueno, pero de Atenas a las localidades
del Es mismo deficiente. cantón es Los muy distritos. deficiente. No Es solo muy es deficiente, es muy deficitario para la empresa que presta los servicios, que ni siquiera es una empresa privada, es una cooperativa. Bueno, doña con Claudia ha muchos dicho que socios. tiene que analizarse, la oferta del transporte público tiene que fundamentarse en la demanda y no en la oferta. El análisis tiene que venir por la demanda. Porque tiene que servirle a la gente. Correcto, El no al transporte empresario. El O sea, empresario tiene que verse tiene- beneficiado, pero el análisis de la empresario existencia un tiene derecho que de estar en la ganar. demanda. Si vas a optar por un transporte público donde hay empresarios involucrados, ese empresario tiene derecho a recibir una remuneración Sí. por su inversión en su trabajo. Pero lo cierto es que el transporte público debe estar diseñado para que le sirva a la gente. Sí, sí, ¿verdad? por supuesto. Y entonces, y ese diseño se puede hacer porque en otras partes del mundo existe, ¿no? Y nosotros siempre hemos sido Ahora, un se ocupa- país usted- suficientemente hábil Usted de una palabra hacer las clave, cosas, ¿verdad? acuerdo nacional. ¿Cómo Correcto. lograr ese acuerdo nacional cuando hay tantos intereses de diferentes sectores y de diferentes partidos políticos? Y Sí. esta asamblea legislativa que viene muy probablemente sea hasta con más partidos que la actual, ¿verdad? Correcto. Así es. Y esperemos que no. Pero lo cierto es que hay solo una forma de poner de acuerdo a la gente y es sentándose A dialogar. a dialogar. Y no solo a es ese tema, conversar, son- sin cansancio, sin imposiciones, despacio porque hay prisa, ¿verdad? Sin que nos tome toda la vida, pero sí es necesario sentarse y trabajar con la conciencia de que todos pensamos distinto Sí. y que tenemos que sacar un acuerdo para la gente y no para satisfacer a la mesa. A mí sí hay algo que me preocupa y es el hecho, y ahora usted mencionaba que cómo se logra, y sí, con diálogo, no hay otra ruta, y es que tenemos bastante tiempo de esta división sistemática entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y el ejemplo más claro de que hay una división es que no hay ministro de la presidencia hace mucho rato. Eso le dice a uno algo sobre cuál es en este momento la relación entre ambos poderes. Usted fue ministro de la presidencia. Entonces, con mayor razón entenderá que el próximo gobierno y la próxima Asamblea Legislativa necesitan retomar ese enlace, porque es que el uno no funciona sin el otro. O sea, tienen que funcionar de una forma, digamos, bicéfala, en donde puedan tomarse decisiones conjuntas, porque si no, el Ejecutivo propone, el Legislativo no le da importancia, y después el Legislativo entorpece para que el Ejecutivo no ejecute. Entonces ahí se vuelve aquello un bucle tremendo. Y el judicial, y también A algunos eso iba. órganos independientes como la Contraloría, la Procuraduría, debe haber un consenso. Son como un relojito suizo, tienen que funcionar los engranajes. Ahora, ya Rodolfo lo mencionaba previamente, el tema del transporte público y de la movilidad, digamos, en el país es un tema, sí, básico, pero sensible. Pero hay otros temas que también son de entrarle, ¿cuándo es el cambio del traspaso de poderes? En marzo, en mayo. Primero En mayo, de el mayo. primero de mayo, Yo sí, el trabajador. primero de mayo. Primero de mayo. Si estuviéramos escuchando La al profesor de Asamblea educación Legislativa, cívica, el seguro me 8. guinda. Pero, El 8, el Poder exacto, Ejecutivo. lo que quiero decir es que ese día hay que entrarle a temas, por ejemplo, como la seguridad, el tema del financiamiento de los cuerpos policiales y del aparato, digamos, preventivo Así es. de nuestro país. Es Los datos lo dicen, recientemente ha sido muy bajo. Así es. Y, por ejemplo, el tema de las patrullas, que yo lo tengo varias semanas mencionándolo, es notorio. Entonces, ¿cuál tiene que ser la postura? Y en este caso, ¿cuál es la Sí. postura de coalición? Digamos que en términos de inversión, hay espacio para hacer inversión en bienes duraderos para Ok. la policía, sin necesidad de, digamos, de cambiar leyes, pero sí presupuestando adecuadamente y buscando algunas eficiencias en la recaudación fiscal que parte espera que vengan con el nuevo sistema que está implementando Hacienda y que viene Tribu desde- CR. sí, viene desde la anterior administración y que es un esfuerzo nacional por mejorar la recaudación. Se espera que entre eso y las capacidades de inversión que permite la propia regla fiscal se pueda aumentar la inversión en bienes duraderos para la policía. ¿Qué es esto? Patrulla, Delegaciones. Delegaciones, Mejores condiciones. uniformes, armas, equipos, zapatos. todo eso, ¿no? Pero aparte de eso hay una necesidad
grande de probablemente aumentar el número de efectivos. Claro. Y eso Sí, eso es sí va a capacitación. pasar por el tema presupuestario. Y yo creo que ahí el Ejecutivo tiene la obligación de proponer, porque es el Ejecutivo el que tiene, digamos, el manejo de esta clave hacendaria, y la Asamblea Legislativa de analizar ese presupuesto. Lo que hemos estado viendo es que de pronto hay unas necesidades que no vienen presupuestadas como parte de esta disputa entre poderes, y entonces el Poder Legislativo lo que hace es reacomodar el presupuesto para darle más presupuesto a cosas que se están quedándose abandonadas. Y entonces uno se pregunta qué está pensando el Poder Ejecutivo, por qué no hizo ese movimiento desde el principio, y por qué provoca esta tensión. Pero la postura partidaria sí sería entonces un Para aumento nosotros, sustancial en el tiene- presupuesto de tiene- seguridad. Tiene que haber Y- un aumento del presupuesto. y para el Dentro OIJ, de las estrategias hay que darle el dinero. porque también se han quejado ellos, ¿verdad? Que le Es han que quitado hasta el es pago que de agentes. Los diputados aprueban Sí. partidas y el Hacienda no las gira. Entonces es como tener la plata en la billetera, pero no la usas. Es Y parte de esa pronto división sí, que claro, hablábamos. diciendo que hay necesidad de nuevos recursos, Pero no se giran. y están autorizados y Hacienda no lo gira. Pasa- Eso no tiene lógica. Pasa similar también con el tema de los programas sociales, ¿ah? Porque los programas sociales han venido también, por ejemplo, el programa Avancemos, que recibió una reducción significativa, que mucha gente perdió su beca. Más de 100,000 personas. Más de 100, bueno, ahí está el número. Lo que tuvimos hace unas semanas con los dineros de la red, de las personas que asisten a enfermos crónicos o terminales. Así es. El tema en educación también, que por ejemplo, actualmente el porcentaje del Producto Interno Bruto que se invierte en educación está muy por debajo Es de los años de lo que 80. la regla fiscal le permite. Claro. La regla fiscal permite hasta un 8 o un, No, un más 4. bien la Constitución fija un 8% Correcto. obligatorio. Pero que está un 4 o y 5. lo que pasa es que hemos bajado, y en este gobierno se ha bajado Pero muy por menos- debajo de a eso. menos de un 6, ¿verdad? Entonces, ¿Cuál es el cuatro- número mágico para es que coalición, por ejemplo? ¿O para- cuál creería usted? es aumentar un 1.5% más. Eso son una cantidad enorme de Sí, dinero. por supuesto. Y va, digamos, de la mano con la propuesta que hizo el Estado de la Educación. Hace unas semanas que salió el informe del Estado de la Educación, y que el Estado de la Educación hace una propuesta de cómo ir aumentando el presupuesto bajo la regla fiscal, ¿verdad? Ojalá se pudiera aumentar un poco más, pero digamos que teniendo conservadoramente esto, se pretende un 1.5% más del PIB de aquí hacia finales del gobierno. Y eso, digamos, es suficiente ya para llegar casi ¿Qué? al 7%. Casi al 7. Y luego faltaría todavía un plazo más, pero es que el Estado de la Educación plantea esta reinversión en como 15 años, ¿verdad? O sea, Sí. es un plazo largo para recuperar. Y cuando uno tiene una recuperación de recursos de esa forma, también tiene que tener a la par un proceso de ejecución de recursos, porque de nada sirven los recursos presupuestados si no se pueden ejecutar. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado con la infraestructura educativa, tradicionalmente ha habido incapacidad de la estructura, ya sea de las juntas escolares o bien del ministerio, de ejecutar adecuadamente los fondos para infraestructura. Eso no puede ser. Si vas a aumentar el presupuesto para una cosa, tenés que ejecutar. Tiene que haber ejecución. Don Sergio, ¿qué Sí. piensa usted de la mega cárcel que se quiere construir? ¿Está de acuerdo? La mega cárcel. ¿Está de acuerdo coalición? Porque a ustedes Vea. también se les achaca el tema de las golondrinas, ¿verdad? Bueno, curiosamente, en los dos periodos anteriores se hicieron 4 centros penitenciarios nuevos, sin hacer mucha bulla, sin hacer mucho escándalo. Y este gobierno, en casi 4 años, no ha podido ni siquiera empezar el primero. ¿Ok? Así que yo creo que aquí hay mucha venta de humo y poca realidad en la ejecución. Esa es la realidad. Y entonces, el tener más espacios de prisión
es necesario. ¿Por qué? Porque el sistema está sobrecargado, ya comenzamos en hacinamiento carcelario y hay que cubrir las necesidades que están, pero si lo que vamos a hacer es una prisión donde van a torturar a la gente, pues es imposible estar de acuerdo con Don Sergio, ¿qué proyectos dejó el gobierno de Carlos Alvarado que este gobierno prácticamente no ejecutó? Si nos podemos hablar de algunos importantes y que son relevantes para el país en ese momento. Comencemos por donde nos duele a todos los alajuelenses, de la provincia de Alajuela, la Ruta 1. Bueno, y la Ruta 1. La Ruta 1. En la Ruta 1 había un fideicomiso que iba despacio, lo que quieran, pero iba con una ruta clara de ejecución, y de pronto este gobierno lo detuvo y lo sustituyó por nada. Sí, porque se hizo la ampliación del puente sobre el río Alajuela, sobre el río Ciruelas. Sobre el río Ciruelas, sobre el río Segundo, la ampliación de Firestone, la entrada al barrial de Heredia. Todo eso se hizo en el gobierno. Si uno va a ver esas obras, son obras, digamos, significativas, y aún así eran simplemente las obras más urgentes. Las OBIs, ¿ah? Sí, los OBIs. OBIs. Y en este gobierno lo que vemos son 2 puentes Bailey enfrente del aeropuerto. Ya uno que se levantó, ¿verdad? Sí, yo no sé si ustedes han pasado recientemente por debajo, pero cuando usted No, ya uno se levantó, tiene que cerrar un día uno de los y puentes. por debajo aquello sí se ve, a mí me da un poquito de miedo. Y eso no se vale, porque era una ruta que venía de ejecución a la que el gobierno pudo haberle apretado las tuercas y tratar de hacerla más eficaz y todo lo que quisiera, pero lo que hizo fue detenerlo para no sustituirlo por nada. Hoy no tenemos nada. Y lo mismo pasó con el tren. Lo sustituyeron por medio tren 4 años después, o sea, perdimos 4 años. Ya estaría probablemente rodando los primeros vagones en una nueva infraestructura que le sirve a todas las zonas francas donde trabajan muchos de nuestros coterráneos, y que permite que a la gente de Cartago venga a trabajar a Dos Pinos. Ahí si vas a ver alrededor de Dos Pinos, vas a encontrarte buses que dicen Cartago, que vienen desde gente de Cartago a trabajar a Dos Pinos. ¿Cuánto pasa esa gente? 4 horas en la carretera. Exagerado, ¿A qué horas ven a su familia? Es que no es un tema de cuánto gasolina se gasta, cuánta plata se invierte. No, es que es tiempo de la gente viendo a su familia, el tiempo de la gente no viviendo, pasando en un bus, y eso no es justo. Y eso pudo haberse solucionado con este proyecto del tren, y se detuvo y se postergó por 4 años para ser sustituido por algo que es la mitad por el doble del costo. Hay un y además tema, el doble del costo, no el triple, el costo de pasaje. Sí, hay un tema, don Sergio, que a mí me parece muy interesante también ver cuál va a ser la estrategia política de la agrupación que usted representa. Y es el término que ha acuñado mucha gente para estigmatizarlos a ustedes, es el término de progres, que lo utilizan, a ver, me parece en la mayoría de las ocasiones un poquito con ignorancia, pero lo utilizan. Y desdichadamente, porque yo siempre defenderé hasta el último de mis días en esta tierra que eso fue una desdicha para este país, que la campaña electoral del 2018 se polarizara. Yo siempre dije que las personas debían decidir su voto por cosas que no tenían que ver con los temas por los cuales se terminó decidiendo. O sea, a mí me dolió como costarricense que había personas que iban a las urnas a decir su voto por si estaban o no a favor del matrimonio entre personas del mismo género. Entonces yo decía, hay cosas que deberían, digamos, no sé, sentirse más a la hora de elegir un voto. ¿Cómo trabaja la agrupación ese término que le dan a ustedes, en donde los quieren pintar de izquierda y que quieren decir, mire, es que la gente del PAC está a favor de los homosexuales, está a favor de la agenda LGTBI, está a favor de la agenda 2030, está a favor de que a los... Y así lo dice la gente. Los comparan con el Frente Amplio, de que a los niños se les enseñe sobre sexualidad en tempranas horas, de que les enseñen a masturbarse, porque así lo dice la gente. Y yo sí hago la salvedad, que para mí es en gran parte ignorancia, pero bueno, hay ese pensamiento en el electorado, en una parte del electorado. ¿Cómo trabajar con ese sentimiento de algunas personas? Vea, en 8 años, esa polarización nos tiene sin agua,
con las carreteras colapsadas, con los servicios de salud. Inseguridad Hemos por hablado los de cielos. eso, Todos los hospitales colapsados, con ¿verdad? los hospitales colapsados, todos los de la región y en general del país lastimosamente colapsados, con el sistema educativo colapsado. ¿De verdad vamos a seguir hablando de eso? O sea, cuando lo que tenemos que hablar es de las cosas que la gente Es de Ruta 1. necesita. De Ruta 1, uno, del o sea, tren, de de seguridad. los homicidios, es la que- cantidad de homicidios que hay en el país, que es exagerado, ¿verdad? Por Como Dios, es que hay que hacer algo. son las cosas básicas. Sí. Es que, ¿sabe qué? ¿Por qué se lo Tenemos que volver pregunto? a son las cosas esenciales. Claro. Porque ya se nos descompusieron las cosas esenciales. Y entonces los próximos 2 o 3 gobiernos tienen que estar dedicados a reparar las cosas esenciales, a volver a traer agua a las ciudades, a volver a tener posibilidad de dar permisos de construcción porque hoy no se dan porque no hay agua. ¿No? Y si le dan un permiso de lo que pasó aquí en Naranjo, le dan un permiso de construcción a unas torres donde, ¿De dónde puede construir? y donde no se podía construir porque no había agua suficiente. Y el gobierno se mete en temas municipales, ¿verdad? Y distribuyen el agua y entonces ahora el futuro es que nadie va a tener agua. No, y yo pregunto Y va a también- perjudicar a otras comunidades. Sí, entonces- Y lo peor de todo es que esas casas ni siquiera, la mayoría no estaban ni siquiera habitadas en No, estos en momentos. este momento no están habitadas. Solo hay como 10, porque creo. Yo me entonces- pregunto dónde está toda la gente que salió en el día que las inauguraron. Así es, y entonces en lugar de hacer un proyecto de estos, digamos, cerca de un centro urbano, no tan alejado como hicieron eso, ¿para qué? Para que se incorpore esa población al centro urbano, la hacen alejada del centro urbano, sin transporte público, sin conexiones, con poca agua o sin garantía de agua en el largo plazo, y lo que tenemos es un desastre. Y es a eso básico donde tenemos que volver, y es que eso es lo que más... A lo que tenemos- impacta, la lo que la tenemos estabilidad que- de un que país. volver. Entonces, el tema de progres, no progres, las etiquetas. Yo creo que ya eso tiene que creo terminar, ¿verdad? que tiene que terminar, tiene que terminar. Y Coincido. tenemos que ponernos a hablar en serio de lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Ahora, Ahora- en serio, el tema de la ley 4.3, porque Sí. entre el Coyol de Alajuela y Eurucho, aquí en Grecia, tenemos que 12 kilómetros de diferencia. Correcto. Es una cantidad exagerada de empleos que se vienen en los próximos Sí. años. ¿Está de acuerdo con la ley 4.3? ¿Le impulsaría en un caso de que usted llegue No, al yo no al estoy poder? de acuerdo. Yo creo que nuestro sistema de beneficios a las empresas de zona franca es amplísimo. O sea, nuestras empresas de zona franca básicamente tienen como aporte obligatorio la seguridad social y las garantías laborales. Y nada más. Ese fue el trato con el que se abrió la realidad política y la realidad política para poder generar esas exenciones que tenemos para el régimen de zona franca. Yo creo que así como la gente no tiene, digamos, no hay justicia en que se pase 4 horas en un bus yendo y viniendo. Imagínese esa persona 4 horas en un bus ¿Y 12 yendo trabajando? viniendo, más 12 trabajando. 16. Mejor se queda a dormir en la fábrica. Y- Y ahí Entonces, entonces, eso no y es y en eso volvemos al siglo XIX. Ajá. Y yo creo que eso no tiene. Ok, eso no está dentro de los justicia. proyectos de coalición. Para nosotros, las jornadas 4.3 no son un tema que deba aprobarse. Hay que dar otras cosas para generar competitividad. Y entre ellas el transporte. No, y otro cosas tema, más básicas. otro tema, don transporte, Sergio. puertos, El aeropuertos. tema de la currícula de los centros educativos, principalmente los colegios Correcto, técnicos, porque en esa zona, y ya se lo vuelvo a repetir, hay un progreso y un desarrollo, zonas francas importantes, Así pero no se están capacitando a los jóvenes. No, entonces tenés que traer el recurso desde hace el 2 otro años, lado. allá en San Ramón, en Lina San Ramón, se presenta el Sí. programa Brete y el Ministerio de Educación dice, vamos a cambiar la currícula de los centros educativos, de los de los colegios técnicos en la zona occidente, en Alajuela, y no pasó. No sucedió. Y, ¿Y qué ya, pasó y ya también está, y ya tenemos allá tenemos empresas, a Johnson Johnson y hasta aquí abierta. O con, ya, la, ¿y o qué con la pasó? famosa ruta de la educación, por ejemplo. Ajá. Así es, y al final del día lo que tenés es las empresas instaladas aquí y desconectadas del entorno. Y eso no se vale, ¿sabe porque qué? la gente de aquí, de nuestra región, tiene la aspiración de trabajar cerca de su casa. Sí. Y para trabajar cerca de su casa necesita Hay que ver las la condiciones. capacitación. Tienen que ser capacitados necesita para sí. Claro. De hecho, el INA va a abrir, ¿verdad? Está Si construyendo eso- una si eso ala no en su- Evolution. Si eso no sucede,
que son las verdaderas fuentes de competitividad. Todas estas empresas han venido a Costa Rica no porque aquí trabajemos muchas horas y muy barato, han venido aquí porque aquí la gente trabaja bien. Sí. Y ese trabaja bien Sí, es sí. por la educación Por la que ha educación. tenido. Sí. Y eso si no trabajamos y rectificamos el camino en eso, la competitividad la perderemos. Y no la perderemos por la jornada de trabajo, la perderemos porque no hay trabajadores. Porque no va a pasar lo mismo en la De hecho, selección. Vamos a dejar de ser competitivos en el área. Así En el Ya área. Salvador nos está ganando De en hecho, muchas cosas. hay Así es. aspectos, digamos, que son muy, muy tangibles para entender por qué Costa Rica ha tenido en las últimas décadas un crecimiento industrializado. Y evidentemente tenemos una mano de obra que se especializa, que habla 1, 2 o 3 idiomas. Así es. Tenemos o hemos tenido durante un macro de años una política muy estable en donde no se piensa, bueno, no hay ejército, entonces usted, digamos, suprime la posibilidad de un golpe de Estado. Tenemos, digamos, hasta cierto punto una tranquilidad país que se ha visto amenazada en los últimos años. Y a esto me lleva, esto me hace formular mi pregunta. ¿Por qué cree usted que en los últimos años, o por lo menos a mí me pasa, yo no sé Rodolfo, pero dista mucho la sensación que uno tiene como ciudadano de los números que le da a uno muchas veces, incluso el gobierno? Porque, a ver, yo me he sentado a leer, a escuchar algunas entrevistas, algunos artículos, y le hablan a uno de que inversión en seguridad, cifras controladas, Pero es que no se ve. pero yo me siento, o sea, y se lo digo como ciudadano, yo me siento inseguro. Yo vivo en San Ramón de yo- Alajuela. no, acá- Y yo, por ejemplo, tengo un hijo adolescente que me dice el fin de semana que va a salir con sus amigos y yo no me siento seguro. Así es. Yo no me siento seguro sacando mi celular en ciertas partes de Grecia en horas de la noche. Yo me meto a las redes sociales, más ahora que hay tantas paginitas de sucesos, y están atiborradas de sucesos de homicidio, muerte, Choques, asalto, motos, robo. así es. Entonces uno dice, ¿por qué mi sensación, y también, por ejemplo, pasa también con la pobreza? Viene el gobierno y nos dice, hemos logrado reducir la pobreza. Pero Rodolfo, usted camina aquí por varias comunidades de Grecia y usted ve gente más pobre. Es más, les voy a decir, la clase media de este país es un sector en peligro de extinción. Yo crecí en una familia de clase media. ¿Por qué éramos de clase media? Porque teníamos casa propia, porque papá trabajaba, mamá trabajaba y porque había comida en la mesa todos los días. Y tenías educación, pero no tenías éramos salud. millonarios, Ajá. éramos clase media. Esa clase se ha desaparecido. Entonces hoy en día tenés o gente con mucho dinero o gente muy pobre. Hay pero, más pero me dice, gente pero el en- gobierno me en dice un- que se ha reducido la en una pobreza. extrema pobreza impresionante y principalmente adultos mayores. Yo estoy impresionado en Entonces, Naranjo, yo no en entiendo Salchí, en Grecia, a qué se- Alajuela y zonas Sí, lo que yo no entiendo es a qué se debe esa diferencia de lo que me vende. de la sensación que uno ve. De lo que me vende el gobierno a la sensación que tengo. Mire, los números son fríos, ¿verdad? Los números no tienen cara y al final del día la realidad que nosotros vemos nos dicen que hay algo que no está funcionando bien en esos números, ¿verdad? El de seguridad, la cifra de homicidios es más Todos los días que mata mínimo evidente, 5 por día. y todo lo que sabemos y vemos nos dice que ahí no hay número satisfactorio que valga. Pero, digamos, cuando nos dicen que se reduce la pobreza y nosotros vamos por la calle y lo que vemos es una creciente situación de calle de mucha gente, En indigencia. una capacidad limitadísima del Estado de atender aquello, una sociedad que está excluyendo permanentemente a sus jóvenes y los está mandando a las garras del crimen organizado. Y cuando uno va al Estado de la Nación y el Estado de la Nación le dice, mire, sí, es que se redujo porque hay esta reducción importante en informalidad, por trabajo informal en las zonas urbanas y en las zonas rurales del país, no sabemos por qué. Ingresos, Porque hay ingresos, no, no, ingresos no 20% registrables. Ajá, ingresos no registrables. sí. Y eso es peligrosísimo porque, sin decirlo, Ajá. Es crimen organizado, Es crimen- punto, es y crimen también ha organizado. crecido el tema de los taxis piratas. Entonces ya dicen que tienen trabajo, pero es una acción ilegal, ¿verdad? Claro. Pero todo lo que es informalidad todavía uno lo puede comprender y eso, digamos, en la zona urbana es lo más
lo que crece más. Ujú. Pero en la zona rural lo que estamos viendo es crecimiento de estos ingresos Que no saben ahí dónde de vienen. origen dudoso. Y un ¿verdad? dato interesante Y sobre eso. Y eso ya no es una reducción de la pobreza, eso es una bandera roja de Claro. amenaza. De hecho, las zonas del país en donde más Las costas. porcentaje hay de ese tipo de comportamientos de las costas. Punta es, Arenas, así Limón, Punta Arenas, Limón. Guanacaste, la zona de Tamarindo, Guanacaste. ya es Santa Correcto. Cruz. Entonces está uno muy dice, afectada. ¿por qué la gente dejó de ser pobre ahí? Bueno. ¿Encontró un trabajo con buenas condiciones, con condiciones adecuadas, un trabajo digno? No, no. O puso un puesto de copos frente a su casa y está vendiendo copos hoy en día? O una lavadora. No. Entraron en otro tipo de negocios y esos negocios evidentemente generan un capital ilícito, pero que a final de cuentas es un capital que los Así es. saca de la pobreza. Sí, y al final de cuentas vas por ahí y te das cuenta de que probablemente no es tan... saliste de la pobreza No, solo pues. en términos económicos, porque al final la familia sigue sumida en la pobreza, sigue afectada porque ya, aunque tiene más ingresos, uno de sus miembros está metido en Claro. un cártel, Y en cualquier momento pierde su vida. pierde su vida, Y se acabó o todo. está sumergido en las drogas, Ujú. ¿verdad? Como consumidor. Y entonces aquello provoca que cualquier diferencia económica que lo haya sacado de la pobreza es irrelevante frente a la calidad de vida. Y al final de cuentas es la realidad de vida la que importa, no es esa cifra. La cifra es fría, es una cifra Entonces- que no dice nada si no tiene una realidad material en la cual... Don Sergio, igual pasa con el turismo, ¿verdad? Este año ha sido terrible para el turismo en Costa Rica. Correcto. El 50,000 turistas menos están llegando menos al país, ¿verdad? Eso significa que hay algo que estamos haciendo, Y es- que no hay seguridad y que no hay condiciones inclusive de transporte para los turistas. Manejar en Costa Rica Sí, no. es una odisea para un turista, que no hay señalización de nada. Correcto, es un reto. Es una odisea. Y el que maneja en Costa Rica maneja en cualquier otro país. Es un reto, Definitivamente. es un reto. Y lo que pasa es que al final esos dos, tanto el régimen de zona franca como el turismo, son nuestros dos motores encendidos, ¿verdad? Ujú. Esos Lo son que- los lo que van- genera. Los que van generando y van jalando y van jalando al país. Pero todo lo demás, agricultura, industria, la agricultura que no está dedicada a la exportación, digamos las grandes piñeras, bananeras y demás tienen un negocio más o menos estable. Si no, el agricultor que lleva hace nada para vender la fe del El agricultor. agricultor que vive ahí a la vuelta de la casa de nosotros, ese es el que está fregado. Que aquí Pero en Grecia hay también bastante, Rodolfo, Ajá, por cierto. mucho. Claro, el Y pequeño. las partes altas de Alajuela, las partes altas de Grecia. Que ellos Sarchí. poco tienen que ver con Salcero. con la zona industrial No. y necesitan políticas, un marco jurídico, leyes que les den insumo, que les den O- tecnología, protección. que les den protección. Y algo más grave todavía, que generar las condiciones para que la gente joven vuelva a enamorarse de esa Y a actividad. sembrar, sí. Porque se nos están haciendo mayores la población que está dedicada al campo y los agricultores no son fácilmente sustituibles. No. No son un trabajador que usted quita de aquí, trae y pone otro. Eso no funciona así con la agricultura. Y sin agricultores nos quedamos sin la comida de todos los días. Uno lo ve con el café y la Ah, caña, y por eso- ejemplo. Así es. Que los cafetaleros cada vez son menos. Y los los cañeros, cañeros en también. Grecia. Son menos, cada vez son más compañías, menos familias que se dedican a la actividad, sino que le venden su negocio a empresas más grandes y demás. Entonces yo creo que este tema de la agricultura o de la pequeña industria que está aquí en la ciudad o que tiene un pequeño taller, una fábrica de alguna cosa, eso está absolutamente parado. O sea, no crece, no hay actividad dinámica económica en esas actividades. Y eso es lo que produce más del 70% del empleo en Costa Rica. Más si quitamos el turismo y lo Sí, ponemos bueno, a un ladito, yo tenía el dato que eran 80, el 80%. es el 85%. 85. Es zona franca, Es el 15. pero es que turismo es como el 15% de los Ok. empleos directos Es e un alto, indirectos. Entonces te deja el otro 70% Ya. para esto que es
esa economía cotidiana. Claro, que- las que vemos pequeñas y todos los medianas días. empresas, No, y hay Las otro tiendas, el comercio. Hay otro tema importante. En Costa Rica se habla de desarrollo sostenible. Sí. Pero, ¿qué tan sostenible es cuando uno ve que prácticamente zonas de flora y fauna están desapareciendo? Se explotan. Vemos más industria, más condominios. Grecia está en ese cambio radical. Y uno ve tucanes ya volando aquí en el centro de Grecia, ve gavilanes blancos por todo lado. Claro. Se perdieron sus hábitats. Entonces, ¿qué hacer para tener ese equilibrio y que esto no se convierta y prácticamente por eso Una depredación. sí, y los cambios, el cambio climático está provocando que este verano va a ser con solo días de verano, aquí hoy está Rodolfo, calientísimo. Rodolfo, y para que no se destruya lo que hemos tenido para vivir de la renta durante muchos años como país de atractivo turístico, Ajá. Sí, sí. que siempre nos hemos vendido, le hemos dicho a la gente, vengan a Costa Rica porque somos un país Somos verde. verde. Sí, claro. Y Es se que está perdiendo eso. Ya Sí, eso se estamos pierde. matando, Ya hay la otros- ya hay gallina de otros los huevos de oro. países. si eso se pierde, amenazamos a ese otro 15% de gente que Pero trabaja directamente está en el amenazado. turismo. Vea que se está cayendo el turismo. Sí. ¿Por qué es? Nuestro turismo no es el turismo de Las Vegas. No. No, para nada. No, más bien, la Tampoco gente- tenemos pirámides. Para nosotros El nosotros recibimos la gente que viene huyendo de ese El turismo. volcán Marinal vende, el volcán Poás vende, las Así playas es, venden, así es. pero si tenemos playas contaminadas, si tenemos playas donde ya se están construyendo hoteles en manglares, en humedales, ya Correcto. estamos perdiendo. No, y eso, vamos a ver. Ve a Guanacaste. Eso la gente se da cuenta en otros países, porque salen los medios de comunicación internacionales y eso nos trae mala reputación, igual que nos trae mala reputación abandonar nuestra política internacional en pro del cambio, en pro de la lucha contra el cambio climático. Exacto. ¿Verdad? Como ha sucedido en los últimos 4 años, donde hemos abandonado esa posición de liderazgo que teníamos y de pronto entonces el país que era líder en este tema de la sostenibilidad se echa atrás. Ya no somos sostenibles. Pero entonces ya no es consistente. Los taxis por ahí en Madrid con anuncios de la Costa Rica Verde Sí. y por otro lado el gobierno retirándose de los foros internacionales o no prestándole atención a los foros internacionales. Como el acuerdo de Escazú, que por ejemplo está ahí Lo del acuerdo de Escazú, todavía votado. Por ejemplo, se gestionó, se impulsó y se firmó en Costa Rica. Y ahí está. Nosotros no lo aprobamos. Y lo han aprobado todos los demás países. Ahora- de países con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha. Lo han aprobado porque es una legislación razonable. Coalición buscaría evidentemente desde Asamblea Legislativa generar políticas y leyes para proteger estos temas de los que estamos hablando. Le digo una que tiene que ver con el crimen organizado. Cada vez más el crimen organizado está recurriendo a la explotación de recursos naturales y al uso de zonas protegidas para obtener réditos y ganancias de eso. O sea, ya no se contentan con el tráfico de drogas, sino que van más allá. ¿Ah? Y eso, en Costa Rica tenemos toda la delincuencia relacionada con la naturaleza, está fuera del ámbito del crimen organizado, porque tiene unas penas muy pequeñas, porque es un delito, digamos, de segunda importancia frente a otros, Sí, aquí en la legislación. Usted que corta un árbol no le pasa nada. Prácticamente en este momento no le va a pasar nada. Si usted tuviera digamos, cometiera un delito ambiental, las penas son realmente pequeñas frente a otros delitos. Y ya no solo por el tema de proteger la naturaleza, sino es que hoy esas actividades las están llevando adelante el crimen organizado. Ya no es que fulanito cortó en su finca unos palos, sino no, es que gente que forma parte de un cartel que trafica armas, que trafica drogas, que trafica personas, también trafica especies naturales, también se mete a hacer minería ilegal, también se Pero mete crucitas. a explotar ilegalmente madera para complementar su negocio. Y todo es crimen organizado. Y entonces debemos observar este comportamiento y legislar para actualizar toda la delincuencia ambiental de forma tal que pueda atacarse este nuevo fenómeno. Y eso forma parte de la agenda de seguridad, curiosamente, pero a la vez
formaría parte también de la agenda turística y formaría parte de la agenda de conservación y de la agenda, digamos, de esa Costa Rica verde, ¿verdad? No sería solo para atacar. ¿Y qué hacemos una con cosa Setena? de Porque ellas. Setena también ha quedado viendo muchísimo en muchos temas, ¿verdad? Hace Bueno, tiempos que... cuando usted desde arriba promueve que Setena no trabaje en lo que tiene que trabajar, pues las cosas se diluyen y su trabajo se diluye. Imagínense que una de las medidas que tomó el actual gobierno fue retirar todas las áreas legales que tenían los diferentes departamentos del MINAE y reunirlas debajo del ministro. ¿Para qué hacen esto? Para que el ministro tenga una incidencia directa sobre lo que deciden las áreas legales y mediante intimidación y amenaza a los funcionarios permitan hacer lo que sea en los diferentes espacios, tanto en el SINAC como en el Setena y demás. Y además de eso, usted les recorta el presupuesto no hay forma de que puedan hacer bien su trabajo. Entonces, Sergio, para ir terminando, ¿volverán al poder? Coalición ahora con Yo doña estoy seguro Claudia, que porque doña ustedes Claudia estaban acostumbrados a estos escenarios, ¿verdad? Abajito y en enero... Bueno, Luis Guillermo Solís y Carlos Por eso Alvarado, le digo lo mismo. en octubre del año previo a las elecciones, Ajá, no los ponía nadie, Vamos ni a siquiera ver. en segunda ronda. Vamos a ver. Esto va a ser un Doña voto, Claudia- esto va a ser un voto más silencioso que cualquier otro, Doña ¿verdad? Claudia Dobles no solo ha ido creciendo en las encuestas, sino que la opinión positiva de la gente está ahí. Antes comentaban ustedes de que tenía opiniones negativas. En el ruido de redes sociales sí, hay mucho ataque a ella. Pero cuando usted va a la pregunta de por quién nunca votaría, de los candidatos que están punteando, doña Claudia es la última. Es una por la que todo el mundo podría votar, o casi todo el mundo podría votar. Y eso quiere decir que la gente tiene una buena imagen de ella. Y entonces el espacio para que ella crezca de aquí al 1 de febrero es Yo muy le grande. quiero- Y yo estoy convencido ¿Cuántos de que diputados va a aspiran crecer. ustedes? Porque esto de los 40 veces casi que Sí, No, eso es- vamos a ver, los 40 es una mentira, La mentira más- es una mentira. La mentira más Diga- mentira de todas. Dígame un número realista Ajá, de que que ustedes- le gustaría coalición Sí. tener en asamblea. Vamos a ver, yo creo que los resultados de la Asamblea van a ir muy de la mano con lo que pase con la candidatura presidencial. Yo calculo que si doña Claudia hace lo que yo creo que va a suceder, que es que va a llegar Va a dar el salto. entre el 15 y el 20%, Segunda ronda. llegar a una segunda ronda, la coalición podría tener entre 8 y 12 diputados. Eso es un número realista. O incluso un poquito más. Recuerden que distribuir esto no es Sí. como separar una manzana Sí, aquí y eso otra no manzana es- allá, no, es sino más que complejo. depende Del cociente con de su los cociente, cocientes, sí, sí, subcocientes. sí. Y entonces, Residuo mayor. Residuos. unas poquitas diferencias pueden hacerte tener 8 diputados y si tuvieras tenido 300 votos más, podrías haber tenido 10. Dos más. Dos más. Sí. Entonces, esa diferencia es la que yo creo que nos podría hacer llevar una fracción significativa e importante a la próxima Sí, asamblea. yo para terminar a la pregunta, Rodolfo, le quería sumar un cachito a la pregunta y es, creo que sí coincidimos en que habrá segunda ronda. Yo creo que es algo en lo que coinciden la mayoría de las personas. Creo que solo el oficialismo es el único que no coincide en que va a haber segunda ronda. Pero dicho esto, ¿cuánta capacidad le ve a doña Claudia para, digamos, captar el voto del Frente Amplio, el voto de Liberación Nacional, el voto de la Unidad, el voto De los indecisos? Porque, a ver, creo que el único voto que no captarían es el del oficialismo, ¿verdad? Pero ¿cuánta capacidad le ve a doña Claudia para captar los demás votos en una segunda ronda? En una eventual segunda ronda. Vea. Exacto. Durante los últimos 3 años, en el ambiente político, todo el mundo hablaba de hacer una gran coalición. Ujú. Y hacer una gran coalición de gente demócrata y al final solo 2 partidos lo lograron y son los partidos que están en la coalición.
sea, somos los únicos dos que logramos la madurez de sentarnos en una mesa, de hacer una transacción, de hacer una negociación que satisfaciera a ambos partidos y que pudiera permitirnos hacer una propuesta conjunta. Y yo creo que esta misma impulso de la coalición, liderado por doña Claudia, es lo que va a permitir que la gente concentre su apoyo alrededor de ella. Ella es una persona, todos la hemos visto, con unos grados de seriedad importantes en lo que habla, en lo que dice, en lo que decide, cómo se comporta. Y yo creo que eso es un valor muy apreciado en estos momentos. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, don Sergio, por el ratito que vino a compartir con nosotros. Esperemos no sea la última de las personas de la agrupación política que esté por acá. La idea nuestra es tener mucha gente acá de las diferentes representaciones políticas. De hecho, la próxima semana, Rodolfo, Tenemos al candidato a la vicepresidencia de la Unidad Social Cristiana. De don Juan Carlos Hidalgo, el candidato a la vicepresidencia de don Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana. Ya por ahí hay agendadas también Varias entrevistas con otros candidatos a diputados de otros partidos. Y bueno, es un ejercicio electoral que estamos haciendo para esto, para que la gente se informe, para que escuche propuestas. Yo cierro cada miércoles diciéndole a la gente, lea, vea, ahora hay una gran cantidad, además le voy a hacer publicidad a un proyecto que vi un día de eso, se llama apolitico.com, me pareció muy bueno, es una página web en donde están todos los programas de gobierno, hay un votómetro para que usted rellene y el sistema le dice con cuál candidato tiene más afinidad de pensamiento. Que lean, que vean entrevistas, no se quede solo con lo que le dicen uno o dos medios, porque eso es muy peligroso. Vean muchos medios de comunicación, véanos a nosotros, por supuesto, los miércoles a las 6, pero vean muchos medios de comunicación, porque si no es así, su voto va a ser un voto sesgado. Y en una democracia como la nuestra, el voto tiene mucha importancia. Don Sergio, una pregunta nada más para terminar. Sí. ¿Don Claudio va a visitar en algún momento esta zona? Grecia, Sarchí, Naranjo, sí, estuvimos Alajuela. Aquí hace 2 semanas en Palmares, en San Ramón, en San Carlos, y tendremos que venir a Occidente también. Falta más para acá. Más para acá de Occidente. Probablemente en enero, seguro, por ahí. No sé si habrá oportunidad antes, si hay oportunidad antes. Vendremos, pero lo cierto es que sí hay una necesidad de visitar a la gente, de visitar los cantones, de visitar esta zona que es tan importante. Muy bien. Nos vamos entonces, muchísimas gracias a quienes estuvieron esta noche con nosotros a través de Radar Político. Ha sido un verdadero placer de parte de este servidor y de don Rodolfo Bolaños. Nos veremos el próximo miércoles, Dios mediante.